Mis saludos, estudiantes de octavo grado, familiares que hoy nos están acompañando y profesores. Espero que a lo largo de esta semana hayan podido resolver las tareas dejadas en el encuentro anterior, así como las actividades experimentales relacionadas con las formas del calor, la conducción y la convección. Les recomendamos que los diseños que realizaron para estas actividades experimentales le tiren fotos, videos o lo guarden para cuando nos incorporemos al centro escolar puedan socializarlo con sus profesores y con sus compañeros de aula, siempre acompañados de la explicación del fenómeno que está representado. En el encuentro de hoy vamos a dar una sistematización relacionada con el capítulo 1 y parte del capítulo 2. Pero es muy importante que ustedes continúen viendo las teleclases, independientemente que ya ustedes saben que la evaluación final es un seminario integrador. Pero con estas clases ustedes van a consolidar el contenido y les va a ser más fácil resolver este seminario y le va a servir de base para el próximo noveno grado, para el tránsito con el noveno grado. Al final de este encuentro vamos a estar dando los ganadores del concurso nacional, por lo que en el día de hoy vamos a estar dando el capítulo que es la física, el capítulo 1, el capítulo 2, un cambio fundamental, el movimiento mecánico. Pero como estamos acostumbrados, siempre comenzamos con el análisis de algunas tareas dejadas anteriormente. Vamos a recordar, ¿de qué depende que varíe la temperatura de un cuerpo o de una sustancia? Depende de varios factores. Primero, de la cantidad de energía transmitida a esa sustancia o al cuerpo, de su masa y del calor específico. Calor específico que recordemos que caracteriza la propiedad de los materiales de variar su temperatura por unidad de masa en mayor o menor grado al recibir energía mediante calentamiento. Recordemos que en el encuentro anterior hicimos una comparación entre el agua y el aceite vegetal. Iguales cantidades de masa de ambas sustancias, le suministramos la misma cantidad de energía a estas sustancias en el mismo tiempo y llegamos a la conclusión que el aceite vegetal varía su temperatura más rápido que el agua. ¿Debido a qué? Al calor específico. Este calor específico me permite a mí estar comparando, es decir, estos dos valores específicos del aceite y del agua, que el agua lo tiene mayor que el aceite vegetal. Por lo tanto, el aceite necesita menor cantidad de energía para elevar la temperatura de 1 kilogramo de agua en 1 grado Celsius. Vamos a recordar la tarea. Bueno, la tarea 11 de la página 113 era cualitativa, era un análisis cualitativo que ustedes deberían realizar, pero para facilitar su comprensión, en el encuentro anterior yo le di los valores de la masa de ambas sustancias y la variación de temperatura del agua. Para ello también ustedes tenían que buscar en el libro de texto la tabla 4.1 los calores específicos del agua y del queroseno. Y con la ecuación de cantidad de calor, ustedes podían calcular que la cantidad de energía suministrada es de 60 kilocalorías. Este es el valor que debió haberle dado. Como ya conocen, este valor es el mismo, es decir, la misma cantidad de energía que se le suministró al queroseno. Y utilizando la ecuación inicial se despeja la variación de temperatura y con los datos anteriores podemos llegar que la variación de temperatura del queroseno es aproximadamente 118 grados Celsius. ¿Qué significa? Bueno, que si tenemos iguales masas de agua y queroseno, 1 kilogramo, y le suministramos la misma cantidad de energía al agua y al queroseno durante el mismo tiempo, el queroseno varía su temperatura más que el agua, debido a que el calor específico del queroseno es inferior al calor específico del agua. Resumiendo, si le suministramos 1 kilocaloría a 1 kilogramo de agua y de queroseno,
El queroseno varía su temperatura casi el doble en comparación al agua. ¿Qué significa esto? Que el agua, al suministrarle 1 kilocaloría a 1 kilogramo de agua, eleva su temperatura en 1 grado Celsius, a diferencia del queroseno, que eleva su temperatura el doble. Esa es la causa del por qué el agua es la sustancia que utilizan en las industrias y en nuestras casas para el enfriamiento. Vamos a analizar la otra tarea. Se les orientó que calcularan la potencia útil en el caso de que una persona suba la escalera hacia un 4º piso. Les habíamos recomendado que buscaran los valores de energía potencial calculados ya por ustedes en el segundo encuentro. Nosotros, recordando aquella actividad, llegamos a que la energía potencial gravitatoria era igual a 5.880 joules, si tenemos en cuenta de que la masa de la persona que sube por las escaleras es de 50 kilogramos, la intensidad de la gravedad 9,8 newton sobre kilogramo y la altura al 4º piso habíamos determinado que era de 12 metros. Puede ser que los valores de ustedes sean diferentes, pero igual es el mismo procedimiento. También le habíamos dicho que hicieran una comparación de la potencia desarrollada por esta misma persona cuando sube rápido y cuando sube lento. Cuando sube rápido se realizó en un tiempo de 1 minuto y cuando fue despacio en 4 minutos. El resultado, al calcular las dos potencias, veíamos que el valor de la potencia cuando la persona sube los 4 pisos era superior que cuando iba despacio, debido a que se ha transformado o transmitido la energía en menor tiempo. Esto significa que es la rapidez con que se transforma y se transmite la energía. Bueno, hasta aquí el análisis que realizamos de estas dos tareas. ¿Y qué vamos a dar en el encuentro de hoy? Bueno, el tema de nuestro encuentro es la sistematización sobre el estudio de la física, mediciones, movimiento mecánico y medios utilizados para describir el movimiento. Este contenido se encuentra en el libro de texto de 8º grado, página 1 a la página 33. ¿Cuáles son los objetivos que ustedes deben ser capaces de vencer al estudiar este contenido? Primero, identificar el objeto de estudio de la física y su importancia. Describir métodos y formas de trabajo utilizados actualmente por los físicos, definir el proceso de medición y argumentar su importancia, caracterizar los conceptos de movimiento mecánico, movimiento rectilíneo uniforme y velocidad, construir e interpretar tablas de datos y gráficos de posición y tiempo del movimiento de diferentes cuerpos y resolver tareas docentes teóricos experimentales, cualitativas y cuantitativas relacionadas con el cálculo de las magnitudes que intervienen en la ecuación para el caso del movimiento uniforme en líneas rectas. Pues bien, hasta aquí los objetivos. Con sus profesores estudiaron en la unidad número 1 a que llamábamos naturaleza, el universo y la naturaleza dentro de ese universo, qué representaba el hombre dentro de ese universo y cómo lo cambia, lo transforma. Estudiamos lo que llamamos sistemas y los cambios que ocurren dentro de estos sistemas, así como que trabajamos con sus profesores también el proceso de medición. Haciendo un resumen de todo el contenido, podemos estar planteando que el universo está formado por sistemas. Estos sistemas tienen una gran unidad y diversidad. La naturaleza dentro de este universo ha sido transformado por el hombre y ha desarrollado la ciencia junto con la tecnología. Ciencias que una de sus ramas es la ciencia física. ¿Y qué es la que estudia la física? Bueno, primero tenemos que saber que la física es una ciencia natural
que estudia los sistemas y cambios del universo, entre ellos los componentes fundamentales del universo, la energía, la interacción fundamentales, la materia, el espacio y el tiempo. También estudia el universo, las leyes fundamentales y más generales del universo y su evolución. Resumiendo, la ciencia, es decir, la física, es una ciencia natural que estudia los sistemas y cambios, algunos sistemas y cambios, pero estos sistemas y cambios están en la base de otros sistemas y cambios de otras ciencias, como son la geografía, la química y la biología y otras ciencias. Cada una de ellas tiene su propio objeto de estudio, pero ¿cuál es lo que tienen en común? Es que todas utilizan la matemática como herramienta para hacer predicciones, para obtener algunos resultados y facilita la comprensión de los mismos. Pero, ¿cuáles son los cambios que hemos estudiado hasta ahora en el grado octavo? Bueno, los movimientos de los cuerpos, las leyes de movimiento, la gravedad, la diferente fuerza, las propiedades y estructura, la energía, que como saben utilizamos 4 encuentros para analizar esta unidad, las oscilaciones y las ondas, que es un contenido que van a dar en 9º grado y entre ellas el sonido, el magnetismo, la electricidad y los fenómenos luminosos que recientemente vieron en nuestro cielo el halo solar, que su explicación está realmente en que es un fenómeno luminoso. Pueden socializarlo con sus maestros cuando se incorporen. Pues bien, también sabemos que los científicos y los físicos utilizan estudios de informes, hacen observaciones, realizan experimentos y mediciones. Mediciones que pueden ser directas o indirectas. Las indirectas se realizan con ecuaciones, es decir, los valores se obtienen a través de ecuaciones, pero las directas, como vemos, hay algunos instrumentos de medición, los analógicos y los digitales. En clases, ustedes con sus maestros debieron haber realizado alguna de las actividades experimentales o trabajos de laboratorio donde midieron algunas magnitudes físicas como la temperatura, la masa, el tiempo, la longitud, entre otras magnitudes físicas. Ahora bien, estas magnitudes físicas, cuando se determinan, es necesario seleccionar adecuadamente el instrumento. Recordemos que en el encuentro anterior le pusimos 2 termómetros. Uno, un termómetro clínico, y el otro termómetro era para medir la temperatura ambiente. Ahora, si creemos que tenemos fiebre, ¿cuál de los dos utilizarán? Evidentemente que el termómetro clínico. Por lo tanto, para las mediciones es necesario seleccionar adecuadamente el instrumento, posteriormente analizarlo y caracterizarlo para lograr una medición más exacta. Aunque ya ustedes conocen que las mediciones no son exactas. Siempre hay determinada incertidumbre, tanto a la hora de medir como del propio instrumento. Los físicos realizan estas mediciones, pero hay un fenómeno que ustedes estudiaron en la unidad número 2 que los físicos le dan mucha importancia, porque es uno de los cambios más comunes, el movimiento mecánico. ¿Y a qué llamamos movimiento mecánico? Pues bien, movimiento mecánico es el cambio de posición de un cuerpo o de sus partes en relación con otros cuerpos. Pongamos un ejemplo. Si un auto se mueve por una carretera y hay 2 observadores, el observador en A y en la posición B, y dentro del auto hay 2 personas. ¿Cómo ve cada uno el movimiento del auto? En el caso A, el auto se mueve hacia su derecha. En el observador B, el auto se mueve a su izquierda. Pero los que se encuentran dentro del auto, para ellos el auto no se mueve con respecto a ellos, no es así. En cambio, ¿quién sí se mueve? Las personas que están afuera, que se alejan del auto. Por lo que podemos recordar que
el movimiento tiene un carácter relativo, es decir, tanto el movimiento como el reposo tienen un carácter relativo. Dependen del cuerpo que se adopte como referencia. Si miran a su alrededor, van a ver disímiles movimientos, con características variadas y muy diferentes. Los físicos buscan clasificar cada una de estos tipos de movimientos y los separa de acuerdo a determinadas características. Con tu profesor debiste llegar a que el movimiento mecánico puede clasificarse en movimientos de traslación o de rotación, movimientos que ya diste en ciencias naturales en la educación primaria. Dentro de los movimientos de traslación, observabas la trayectoria de los cuerpos que se mueven y los clasificabas en rectilíneo o curvilíneo. Y tanto los movimientos de traslación como de rotación podrías estarlos clasificando de acuerdo a cómo se comportaba el valor de la velocidad en uniforme o no uniforme. Si el movimiento era uniforme, la velocidad es una constante, y si el movimiento es no uniforme, la velocidad es variable. Pero, ¿qué es velocidad? Bueno, recordemos que es una magnitud física que expresa la rapidez con que cambia la posición de los cuerpos o de sus partes durante el movimiento. Pueden estar observando en la tabla 2.3 de la página 29 diferentes movimientos. Ahora bien, para el estudio del movimiento mecánico se utilizan diferentes medios: las gráficas, las tablas y las ecuaciones. En el caso específico de las tablas, de las gráficas, me permiten visualizar rápidamente la relación entre diferentes magnitudes, como son la posición y el tiempo, pero también relaciones diferentes como mucho más complejas: electrocardiogramas, los electroencefalogramas, los sismogramas, y esta gráfica tan conocida actualmente que nos permite informar el comportamiento de los casos acumulados en el país, que hoy estamos avanzando, es decir, cada vez tenemos menos casos, pues es muy importante el análisis de esta gráfica. Ahora bien, las tablas se observa en la página 26 de su libro de texto, y en la tabla me informa cómo la posición en los diferentes tramos y el tiempo que demora en cada uno de ellos. Eso es algo muy importante. Ahora bien, también podemos estar hablando que en el caso de las ecuaciones, cualquier movimiento mecánico en línea recta y con valor de velocidad constante puede ser descrito con esta ecuación, que podemos calcular el valor de la velocidad, la posición que ocupa y el tiempo transcurrido. Resumiendo, podemos decir que los medios utilizados para describir el movimiento están las tablas, los gráficos y las ecuaciones. Vamos a ver una actividad, la actividad 13. De la página 47, es un cuerpo que se lanza verticalmente hacia arriba y se deja caer. En la gráfica se representa este movimiento. En una de sus primeras preguntas le dicen que determinen el tiempo que demoró en llegar a su primera posición, y podemos llegar a la conclusión que es 2 segundos. Y también le dicen que determinen, analizando la gráfica, cuál es la posición, es decir, la altura máxima alcanzada por el cuerpo y el tiempo que demoró. En este caso es 5 metros y 1 segundo. Los otros 2 incisos los dejaremos de tarea, en el cual ustedes deben hacer una gráfica donde van a poner el tiempo de caída, es decir, le van a representar la posición del tiempo de este cuerpo cuando cae solamente, y van a calcular la velocidad de este cuerpo cuando se mueve, según la gráfica, 50 centímetros. ¿Qué otra tarea le proponemos? Bueno, determinar el valor de la velocidad que alcanza al caminar lentamente por tu casa, y para ello utiliza un cronómetro o un reloj y selecciona la distancia que vas a recorrer. Construye con estos valores obtenidos una gráfica de posición en función del tiempo. También tenemos la actividad 15 y 17.
Esta actividad 15 y 17, en la primera, en la 15, ustedes van a determinar la distancia que se mueve la Tierra alrededor del Sol en 1 minuto y la van a comparar con la distancia que se mueve un observador cercano al Ecuador en 1 minuto también. Y en el caso de la actividad 17, ustedes van a estar calculando y comparando la velocidad de un atleta que se mueve con velocidad, es decir, tanto cuando está entrenando como cuando se dirige a su casa, y van a determinar en cuál de los dos momentos la velocidad es mayor. Bueno, hasta aquí tenemos las tareas que hoy hemos orientado. Espero en el próximo encuentro que puedan ustedes estar socializando conmigo todas estas actividades. Ahora bien, quisiera antes de terminar felicitar a los ganadores de concurso a nivel nacional de la medalla de oro. Las provincias son de La Habana, Matanza y Las Tunas. Muchas felicidades a estos estudiantes, a sus familiares y a sus profesores. También vamos a felicitar a los ganadores de las medallas de plata de este propio concurso, donde sus ganadores son de la provincia de Santiago de Cuba, Granma y Mayabeque. Y por último, los ganadores que obtuvieron la medalla de bronce de las provincias Cienfuegos, Artemisa, Mayabeque, Pinar del Río, Las Tunas, Villa Clara, Santiago de Cuba y bueno, las demás se repiten las otras provincias. Por lo que queremos felicitar también a las provincias más destacadas. En primer lugar, Granma, Santiago de Cuba, Mayabeque, Las Tunas y Pinar del Río. Bueno, nos despedimos, no sin antes recordarle que cada uno de ustedes deben cumplir con las medidas que ya conocen. Primero, debemos ahorrar tanto agua como electricidad. Y muy importante, quedarte en casa. Para esa curva que estuvimos analizando en la gráfica siga bajando y podamos encontrarnos y darnos un fuerte aplauso. Bueno, hasta el próximo encuentro y muchísimas gracias.